¿Tienes una cartuchera o algo para eso? Entonces, vamos. Todo se cae. No me mata, fácil. Es Te nuevo. mato. Sí, te mato. Amarillo. Apodo, dice. Ok, ya está el audio, ya está todo. Sí, entonces continuamos. Ah, ahora se cae la cartuchera. A ver si le pongo mi papá. ¿Listo? Bueno, No sé si lo he subido a ver. Doctora, ¿lo ha subido al Teams? El PPT? No, lo ha subido. está en ¿En el el aula aula? virtual. Ahí, ahí. Sí, en blanco. Moodle. Ah, Moodle, es verdad, ¿no? ¿Verdad que ya no es Blackboard, sino Moodle, ¿no? Sí. Me confundí De aplicación. La galleta no es la que tiene Blackboard, ¿verdad? No la confundí. Bueno, como andan cambiando, no sé qué. Continuamos entonces. Vemos un poco de fisiología, Ya, creo que un poco ya. más Perfecto. de circulación pulmonar aquí. Hacer algunas diferencias, ¿no? Algunas precisiones nada más, ¿ya? Ok. A ver, en la circulación pues tenemos dos tipos de circulación, ¿no? La circulación de bajo flujo y alta presión y la circulación de alto flujo y baja presión. Muy bien. Entonces, básicamente, a nivel pulmonar, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Hacemos algunas diferencias. Pero bueno, en general, sangre arterial, ¿sí? Que sale por la arteria aorta a todo el sistema, a todo el organismo. Bien, sangre arterial sistémica es básicamente de bajo flujo y alta presión. Recuerden que las arterias por su elasticidad permiten, ¿no?, esa alta presión. ¿Ok? Bueno, y entonces hacia lo que es todas las arterias que bañan la tráquea, todo lo que es el árbol bronquial, ¿sí? Hasta los bronquiolos terminales, el tejido de sostén pulmonar, la capa adventicia, ¿sí?, de las venas pulmonares, todo ello es bañado por este tipo de circulación, ¿no? O sea, todos los vasos que bañan todas estas zonas, básicamente prácticamente estos órganos, pulmones y vías respiratorias, su circulación es de bajo flujo y alta presión. Bien, y recordar aquí que las arterias bronquiales, ¿sí?, bronquiales, ¿no?, bronquiales, que provienen de la aorta, presenta una presión bastante semejante a la aorta, es un poquito más baja. ¿Sí? Toda esta zona estamos hablando de una irrigación de alta presión. Bien, y todo ello vemos todas las estructuras, tejidos, órganos implicados en este tipo, ¿no?, que llega a este tipo de circulación. Luego, la circulación del otro tipo, alto flujo y baja presión. ¿Sí? Este flujo, ¿no?, que fluye hacia los pulmones, más o menos estamos hablando que fluye más o menos un volumen de 500 mililitros. ¿Sí? Entonces, esto básicamente, este tipo de circulación aporta lo que es a la sangre venosa sistémica. Bien. ¿Qué volumen fluye a los capilares alveolares, ¿no?, que realizan la función de hematosis? Estamos hablando de unos 75 mililitros. Muy bien. Este tipo de circulación va a irrigar, va a bañar las arterias, la arteria pulmonar y sus ramas, ¿no? Obviamente la arteria pulmonar se empieza a ramificar tempranamente, ¿no? 5 centímetros más allá del ventrículo ya se está dividiendo en dos, ¿no?, este tronco pulmonar y así. Entonces, todos estos vasos tienen una circulación de alto flujo y baja presión. En general aquí esta es la circulación menor, ¿sí?, que finalmente termina y llega ¿a dónde? A la aurícula izquierda.
Y es así, no hablábamos de la circulación pulmonar, acá está pues la circulación sistémica, la circulación pulmonar. Y en cuanto a presión, ¿no? Conocemos esa presión aquí a la salida a nivel de la aorta. ¿Cuál es la presión? ¿Cuánto es? 120. 110, 120. ¿La diastólica, sistólica? Sistólica. ¿Y la diastólica? 80. 70, 80, ¿no? Ya, ok. Ahí. ¿Listo? Y esta es la presión que sale, ¿no? Justo, ¿no? Y con fuerza sale del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, y vemos esa elevada presión. En el caso aquí del ventrículo derecho, la presión es mucho menor que el ventrículo. Se puede decir que unas 5 veces se habla, no más. Pero bueno, casi 5, casi. Entonces estamos hablando aquí que a la salida, en este momento, de forma semejante, el ventrículo derecho, luego la arteria o el tronco pulmonar, ¿sí? Ahí estamos hablando de una presión de unos 25 milímetros, la presión sistólica, hasta 25 milímetros. Y la presión diastólica, unos 8 milímetros. ¿Listo? 8 la diastólica, 25 la. Y esto va a ser así, o sea, de pronto vemos acá, ¿no? Recordemos pues que el ventrículo derecho expulsa la sangre hacia lo que es la arteria pulmonar o el tronco pulmonar, ¿no? Entonces ambos mantienen esta elevada presión. Luego mantiene estos 8 milímetros aquí en lo que es la arteria pulmonar. El caso del ventrículo cae, puede ser 8 hasta inclusive puede llegar a 0, ¿no? La presión a nivel del ventrículo llega bastante baja, la presión mínima. En cambio, les decía que la arteria pulmonar estamos hablando de esos 8 milímetros. ¿Ya? Si bien es cierto a nivel del ventrículo esta caída de presión es abrupta, en el caso de la arteria pulmonar es suave, poco a poco va regulando su presión. ¿Sí? Entonces, esto permite, decimos, una elevada presión y comparar, ¿no? Que estos vasos a partir, ¿no? de la arteria pulmonar y todos los vasos que se bifurcan y se generan a partir de este tronco pulmonar son vasos de longitud corta y vasos muy distensibles. Porque imagínense, tiene que recibir la sangre que viene, toda la sangre que viene del retorno venoso, aurícula derecha y luego ventrículo derecho, y allí lo expulsa, ¿no? Entonces, la distensibilidad de todos estos vasos que a partir del tronco pulmonar y los demás vasos que genera, su distensibilidad es muy alta, ¿no? Para aumentar el radio de estos vasos. ¿Y de qué va a depender? Del volumen del retorno venoso, ¿no? De ese volumen del retorno venoso. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Luego acá vemos, ¿no? El gasto cardíaco, ¿no? genera ¿no? el efecto que puede generar sobre la presión arterial media, llevándola a mantener esa presión, ¿no? Vemos aquí el gasto cardíaco, de modo que a mayor gasto cardíaco se va a elevar la presión arterial pulmonar, pero al principio es suave, se le eleva. Al principio es rápido, hablando yo al revés, ¿no? Rápida esa elevación y luego mantiene, ¿no? Siendo los valores normales en promedio, la presión arterial pulmonar, estamos hablando en promedio de unos 15 milímetros de mercurio. La presión arterial pulmonar, 15 milímetros de mercurio. Aquí. Si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial, pero poco a poco. A menos que el gasto cardíaco de pronto es muy alto, sí va a seguir aumentando la presión arterial pulmonar, ¿ya? Pero aquí vemos que este aumento es un poco lento, o sea, para no abruptamente modificar, dañar, ¿no? Lo que es la circulación pulmonar, ¿sí? Vemos al comienzo si es abrupto, después ya un poco más suave ese aumento. Conforme aumenta el gasto cardíaco,
llegamos más allá de los 4 litros por minuto, ¿sí? El aumento es poco a poco, es gradual. ¿De acuerdo? Y ahora estos volúmenes, este flujo genera de todas maneras, va a llegar a los capilares, ¿no? Y va a mantener, ¿cómo está entonces la presión hidrostática de los capilares? ¿Cómo está la presión osmótica? ¿Y cómo termina la presión neta, no? Vemos allí entonces fuerzas hidrostáticas y osmóticas. Fuerza hidrostática, ¿cómo es eso? Hidrostática. ¿De qué sale? Sale de los capilares. Esa presión que hace que salga, ¿no? El líquido de los capilares, ¿sí? ¿Ok? Vemos aquí, hemos visto hace poco, ¿no se acuerdan? Entonces aquí está el capilar, el medio intersticial. Aquí vemos linfa, capilares linfáticos. Meter una bomba linfática aquí, presión negativa. Y vemos aquí la tensión superficial que se genera en los poros de los alveolos, ¿no? ¿Listo? Entendemos entonces que a partir de los capilares va a salir líquido al medio intersticial, ¿no? ¿Sí? Hay una presión neta de más 1, entonces acá dice más 7 la presión hidrostática en capilares, menos 8, porque es lo contrario, ¿no? En el medio intersticial la presión intersticial, hidrostática intersticial, menos 28 la presión osmótica, menos 14 aquí, entonces al final hace una presión neta de más 1. Si es más 1 saldrá líquido, pero poquísimo, ¿no? La diferencia es pequeña, saldrá líquido. En buena parte, parte de este líquido pasará a través de la bomba linfática, a través de los capilares linfáticos, ¿sí? Y parte de este líquido puede pasar por evaporación de los alveolos hacia, bueno, se elimina, ¿no? En el exterior con cada expiración nuestra. Si se ha hablado de evaporación en forma de vapor de agua, esto es mínimo, una cantidad mínima, pero de todas maneras se da. Veamos aquí entonces, nos dice fuerzas. La presión capilar, hablamos de unos 7 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica del líquido intersticial, 14. Y la presión negativa, 8. Te digo presión negativa menos 8. ¿Sí? Del líquido intersticial. Entonces, como dicen allí, fuerzas que tienden a producir salida de líquido desde los capilares hacia el intersticio pulmonar. ¿Ok? Fuerza total de salida, si sumamos, ¿no? Presión capilar, presión coloidosmótica del líquido intersticial, presión negativa del líquido intersticial, total 29, ¿no? Más 29. Luego, fuerzas que tienden a producir absorción de líquido, en este sentido, ¿no? Absorción de líquido hacia los capilares. ¿Sí? Que regrese el líquido hacia los capilares, simplemente es la presión coloidosmótica del plasma, que es 28. Fuerza de entrada, total de entrada, o sea, reabsorción de líquido, 28. 29 menos 28 nos sale más 1. Más 1. Entonces, por eso que poca cantidad, pero sale líquido hacia el medio intersticial. Muy bien. Todo está allí en equilibrio, ¿no? Pero si hay un desequilibrio y entonces sale más líquido a este medio intersticial y hacia los alveolos, se puede juntar este líquido generando lo que es el edema pulmonar. ¿Sí? A veces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ya hemos hablado nosotros de la insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca izquierda hace pues que haya una congestión, un volumen de líquido de sangre, de parte de la sangre, que se quede en los pulmones. Entonces este aumento del volumen de sangre en los pulmones colabora pues con este aumento de salida. O sea, si hay mucha carga, mucho volumen de sangre en los pulmones debido, por ejemplo, a esta insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se junta este volumen de sangre
Y entonces lo que va a provocar esta excesiva presión que genera este volumen de circulación pulmonar hará pues que salga líquido al medio intersticial, y parte de ese líquido se irá también hacia los alvéolos. ¿Listo? Entonces ese es el problema cuando tenemos, ¿no?, esta falla, esta insuficiencia cardíaca izquierda, que a la larga puede generar esta congestión, esta salida de líquido. Si esto es abrupto, porque se supone que poco a poco se tiene que ir eliminando, pero bueno, esto genera una carga que hace pues que a su vez esto a la larga puede llevar como un círculo vicioso, ¿no? Más volumen, mayor necesidad de seguir con más fuerza llevando este líquido allí. Esta acumulación del volumen genera una carga a nivel de circulación pulmonar que de todas maneras hace pues la necesidad de una mayor actividad del corazón, y al final se hace un círculo vicioso que recarga, puede hipertrofiar también lo que es el corazón, pero las consecuencias de esta constante carga pulmonar, las consecuencias a nivel pulmonar es que puede generar un edema pulmonar. Y doctora, creo que también la insuficiencia cardíaca derecha, también si es que empeoraba, causaba la izquierda, ¿no? Y con eso también hay edema. Puede generar, sí. Pero digamos la causa directa, genero, ¿no?, una insuficiencia cardíaca, ¿no?, derecha, y que esto conlleve, ¿no?, como consecuencia, no siempre se da, pero en general el solo hecho que hay una insuficiencia cardíaca izquierda puede llevar, ¿no?, que como no está llevando suficiente volumen el ventrículo izquierdo, se quede ese volumen retrasado y se acumule a nivel pulmonar. Y si hay esa constante presión por volumen pulmonar, volumen de sangre a nivel pulmonar, puede ir generando este edema pulmonar. Y esta acumulación de líquido a nivel de espacio intersticial y a nivel de lo que son los alvéolos a nivel pulmonar va a generar también una mala oxigenación de la sangre, y generando lo que es también hipoxia. Esa hipoxia perjudica nuevamente otra vez al músculo del corazón, ¿no? Y nuevamente va aumentando ese daño de la insuficiencia cardíaca. Siguen diciendo hipoxia. Y como les decía, en los pulmones la acumulación de líquido pierde eficiencia en cuanto a lo que es el intercambio gaseoso, y hay una menor oxigenación de sangre. ¿Ya? Bueno, y vemos aquí, ¿no?, ¿cómo se llama?, este desbalance, ¿no?, en cuanto a presión de filtración capilar y presión osmótica coloidal capilar, ¿no? Entonces esto puede generar una salida, ¿no?, una pérdida. Aquí es normal, pero acá, si esta presión de filtración capilar puede llevar a más de 25 milímetros de mercurio, porque aquí estamos hablando de unos 10 en promedio, si esto lleva más de 25 milímetros de mercurio, va a haber una mayor salida de líquido al intersticio y a nivel alveolar, ¿no? Ingresa a lo que es a los alveolos. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no?, normal en promedio 10, promedio normal 25. Pero si esta presión de filtración capilar, como les decía, por ejemplo, cuando hay mucha carga, el volumen de sangre a nivel pulmonar va aumentando la carga, hasta aumentar pues la presión de filtración, tanto que por arriba de 25 es donde empieza pues a que haya una mayor salida de líquido, vemos acá salida, pero hay reabsorción, mayor salida, mayor filtración y una menor reabsorción. Y eso es lo que va generando lo que es el edema pulmonar. Es peligroso, ¿no?, cuando se da el edema pulmonar agudo, es abrupto, y entonces la sobrevivencia del paciente se ve arriesgada cuando es algo abrupto también, ¿no? De modo que puede ser entre 20 y 1 hora, si esto se da, se puede sobrellevar inclusive a la muerte. Entonces, una vez que se identifica este edema pulmonar, hay que inmediatamente tomar medidas, ¿no? Inmediatamente diuréticos, buscar la salida de este líquido, aumentar mayor fuerza al corazón si es que se da la insuficiencia cardíaca, para buscar que circule este excesivo volumen de sangre en la circulación venosa. ¿Okay? Bueno, otro de los riesgos es que este líquido vaya a la cavidad pleural. Esto puede generar, el edema pulmonar puede llegar a la cavidad pleural
o también no es tan frecuente o de por sí solo el líquido en la cavidad pleural, ¿sí? Debido a infecciones o debido a un daño externo, ¿no? El daño externo puede lesionar los tejidos que están limitando esta cavidad pleural y entonces generar, ¿no?, el ingreso de parte, si la lesión es externa o la lesión si es a partir de la circulación, va este líquido a la cavidad pleural. Y entonces aquí sí el daño también es riesgoso porque estamos dañando, como se dice, el compliance, ¿no? O sea, la distensibilidad pulmonar. ¿Sí? Ok. Y bueno, hablemos de la regulación. La regulación de la respiración. Muy bien. Yo les comentaba, estoy concisa. Les comentaba que también tenemos, les decía la clase pasada, un marcapaso, ¿no? Que genera un ritmo respiratorio, ¿no? Y les decía, ¿dónde está ello? En el tronco cerebral. Y nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Al bulbo respiratorio, bulbo raquídeo, hablando del centro respiratorio, bulbo raquídeo, y aquí está la protuberancia, ¿no? Entonces tenemos centros respiratorios en el bulbo raquídeo, en la protuberancia, ¿listo? Llamados antes, les decíamos centros, ¿no? Centros inspiratorio y expiratorio en el bulbo raquídeo y un centro de control en la protuberancia. Pero ahora más que centros, son un conjunto de neuronas que están regulando este ritmo respiratorio y ayudan a regular no solo la respiración en reposo, sino la respiración forzada, inspiración forzada, expiración forzada, para regular la ventilación en realidad. Pero más que centros, son grupos respiratorios o redes neuronales. ¿De acuerdo? Pongo esta diapositiva antigüita simplemente para ubicar estos grupos respiratorios en el bulbo raquídeo, en la protuberancia. Además, quiero también ubicar que tenemos quimiorreceptores. Recordar a los quimiorreceptores del seno carotídeo y los quimiorreceptores del callado aórtico, ¿no? Estos son los quimiorreceptores periféricos. Y en el mismo bulbo raquídeo también tenemos quimiorreceptores centrales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos. Y hablamos entonces de estos grupos respiratorios del control de la respiración. ¿Ok? Grupo respiratorio dorsal. ¿Dónde? En el núcleo del tracto solitario. En el bulbo raquídeo. Tenemos grupos respiratorios pontinos de puente, ¿no? Pontinos de puente de Barolio, ¿no? De la protuberancia. Y tenemos grupo respiratorio ventral. Acá, grupo respiratorio ventral. Y a ese complejo que les llamaba como una especie de marcapaso respiratorio, está el complejo de Pret-Botzinger. También aquí está, también en el bulbo raquídeo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, empezamos pues el básico en la inspiración, que regula la inspiración en reposo. ¿De acuerdo? Localizado, como les decía, en el núcleo del tracto solitario. Ahí está, el grupo respiratorio dorsal. Este grupo respiratorio dorsal va a inervar, va a controlar a través del nervio frénico, darle un mensaje a quién, al diafragma, el músculo de la inspiración. Todo el tiempo está trabajando en reposo, en actividad, etcétera, ¿no? Entonces ahí está el diafragma, inervado por este grupo respiratorio dorsal. También a través, ¿no?, como mediado por los nervios intercostales, estará inervándose a los músculos intercostales externos. ¿Listo? Allí van entonces, salen de este grupo respiratorio dorsal en el bulbo raquídeo. Muy bien. Asimismo, a este grupo respiratorio dorsal van a llegar aferencias
que viene desde quimioreceptores. ¿Listo? Quimioreceptores, va. Por ejemplo acá, quimioreceptores en el bulbo raquídeo. Los quimioreceptores centrales, o sea, en el bulbo raquídeo, llevan también mensajes, ¿sí?, a esta zona misma del bulbo raquídeo, al grupo respiratorio dorsal. También llegarán mensajes, ¿sí?, provenientes de los pares craneales 9 y 10, ¿no? Glosofaringio y vago, que provienen, ¿no? Aquí glosofaringio, el seno carotidio vago, del callado aórtico, ¿sí? Provienen de esta zona, o sea, de los quimioreceptores periféricos. Llegan también a este grupo respiratorio dorsal. ¿Listo? Para que funcione, empiece a funcionar este grupo respiratorio dorsal, estará pues el complejo de Pre-Bötzinger. Este complejo de Pre-Bötzinger, ¿sí?, aquí en el bulbo raquídeo, en la zona, ¿no?, anterior, este anillo del complejo de Pre-Bötzinger, es allí donde se generan automáticamente, decimos que un grupo de neuronas se despolarizan y contagian en una forma de retroalimentación positiva a las neuronas vecinas, y en general llevan el mensaje, una señal, ¿no? Esta señal del complejo de Pre-Bötzinger, que regula ese ritmo de respiración, lleva ese mensaje al grupo respiratorio dorsal y este a su vez a los músculos inspiratorios. ¿Sí? Okay. Si habláramos de la expiración, solamente ya no habría la señal. ¿Cuál? Si habláramos de la expiración, De la expiración es que ya no, ya porque que la señal se pierde, ¿no es cierto? ¿Dónde está la...? Se perdió la señal, o sea, se desactiva unos 3 segundos, lo que les decía la clase pasada, ¿no? Y nuevamente se vuelve a activar. ¿Dónde está la clase pasada de esta señal? ¿Se fue la señal? Oh, ¿dónde está? Acá, ¿no? Aquí, ¿no? Ya. Entonces yo les decía, ¿no?, estas células, ¿dónde están estas neuronas? En el complejo de Pre-Bötzinger, y están aquí. Y empiezan a formar, como les decía la clase pasada, un bucle rápido de retroalimentación positiva. Una vez que se generó la señal, cae de forma abrupta. Entonces durante la expiración no hay señal, ¿sí? Simplemente durante la expiración estas células no mandan señal. Y luego nuevamente, poco a poco, una por una, empiezan a reclutarse entre ellas e ir sumando y generando una señal de inspiración. Nuevamente cae y así sucesivamente. ¿Ok? De forma cíclica, ¿no? Y una vez que se activan estas, pues mandan la señal al otro, ¿no? Al grupo respiratorio dorsal, ¿no? Entonces estamos en el complejo de Pre-Bötzinger aquí, en la zona ventral, ¿sí? En la zona ventral, y mandan el mensaje inmediato, ¿no?, al grupo dorsal. Y el grupo dorsal inerva, ¿no?, para mandar la señal al diafragma y los músculos intercostales externos. ¿Ok? Bien. En la zona del grupo respiratorio ventral, además del complejo de Pre-Bötzinger, tenemos unas áreas de expiración activa. Recordemos, en reposo la expiración es inactiva, o sea, es en relajo, modo relajado, ¿no? Okay. Ahora, pero para la expiración activa o una inspiración mayor de lo normal, o sea, una inspiración forzada, ¿sí?, va a estar este grupo aquí, dentro del grupo respiratorio ventral, salen inervaciones, ¿listo?, para estimular a los músculos expiratorios en expiración activa o forzada y a los músculos de mayor inspiración, o sea, inspiración forzada. Salen todos ellos desde aquí, desde el grupo respiratorio ventral.
Vemos aquí la señal pasa para aquí, vemos toda la dirección de la señal. Además de además de inervar a estos músculos de expiración e inspiración forzada, también van a inervar los músculos de la laringe, faringe y lengua. O sea, ellos también participan en la respiración, ¿no es cierto? No son los protagonistas, pero colaboran. Tanto músculos de la laringe, faringe y por supuesto de la lengua. ¿Sí? Están participando. De modo que a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando se relaja y se pierde la sensación de por ejemplo, la zona faringe, laringe, la persona siente que no está respirando. A veces se echa un spray, ¿no? Un fármaco que llega a esas zonas y se pierde la sensibilidad en faringe, laringe, la persona siente que no está respirando. Pasa. ¿Ok? Listo, entonces. Muy bien. Además de estos grupos respiratorios, en el bulbo raquídeo también tenemos el grupo respiratorio pontino. Básicamente este va a ayudar a regular, dirigir señales hacia el grupo respiratorio dorsal, hacia el grupo respiratorio ventral. ¿De dónde lleva el mensaje? Llegan mensajes de centros encefálicos superiores. ¿Sí? Al grupo respiratorio pontino llegan mensajes de centros encefálicos superiores. A ver, hagamos funcionar al grupo respiratorio pontino. Señores, inspire, inspire, inspire. Vamos, sostengan, 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 suelten. Ya está. En este momento ustedes han controlado una inspiración y expiración forzada, ¿cierto? Entonces, centros encefálicos superiores han llevado el mensaje al grupo respiratorio pontino y de allí a los grupos respiratorios dorsales y ventrales, porque ha sido forzado o no? Sí. Forzado por su docente. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. ¿Listo? Entonces, a la protuberancia llegaron mensajes centros encefálicos superiores. Control voluntario. Pero también, ustedes saben, claro que les ha pasado, que a veces también emocionados, de pronto también se ha modificado su respiración. Esta vez no voluntario, sino dado por la emoción. Emociones tales, ¿no? Ustedes saben qué les emociona o quién les emociona, ¿cierto? Y esos mensajes mediados por el sistema límbico, ¿no? De las emociones allí, ha hecho que ustedes, por miedo, ¿qué más? Dolor, placer, etcétera, ¿sí? Lleven el mensaje a ese grupo respiratorio continuo en la protuberancia y de allí a los centros en el grupo respiratorio dorsal y ventral. Y esa vez tan voluntario no ha sido, fueron llevados por sus emociones. Aunque parece que algunos no las tienen, sí las tienen. Ahí están. ¿Sí? Sí están allí sus emociones. Bueno, ¿qué dices? ¿Cuántas veces inclusive también, o sea, no solo se ha acelerado el corazón, como dicen, también se ha acelerado la frecuencia respiratoria? ¿Sí? Por allí un gran suspiro. Ha aumentado esa ventilación también, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí también son centros igual, son centros superiores que llevan el mensaje, ¿no? Entonces, ya sean emociones o un control voluntario, va entonces el mensaje a los centros encefálicos superiores, emociones, pasa por ese sistema límbico, ¿sí? Y llega a protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Ok? También les contaba que los quimiorreceptores centrales o quimiorreceptores medulares, si digo medulares, no estoy diciendo la médula espinal, estoy hablando de la médula oblonga. O sea,
Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. O sea, el bulbo raquídeo, ¿sí? Allí también a estos yo les llamo los quimiorreceptores centrales. Bien, ellos van a captar esa concentración de dióxido de carbono. ¿Ok? Esa concentración de dióxido de carbono que va a circular además no solo por la sangre, sino por el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Líquido cefalorraquídeo. Y lleva el mensaje al bulbo raquídeo, o sea, al grupo respiratorio dorsal, ¿no? Luego, tenemos quimiorreceptores periféricos, que les había hablado, está en el seno carotidio y el callado aórtico. Esos quimiorreceptores periféricos captan concentración parcial de CO2, también como el central, además pH y además concentración parcial de oxígeno. ¿Sí? A través de neuronas sensitivas aferentes, ¿no? Por el nervio glosofaríngeo y vago, llevan ese mensaje a los centros del bulbo raquídeo. ¿Sí? Muy bien. Y les decía que esos centros, aquí, el grupo respiratorio dorsal inerva al diafragma, intercostales externos. Ahora, una inspiración mayor o forzada, activa. Además, se involucran, gracias al grupo respiratorio ventral, se involucran músculos escaleno y esternocleidomastoideo. De chapita los serratos también, ¿no? Ok. Ok. Y bueno, también en la expiración activa o forzada, a través del grupo respiratorio ventral, llegarán señales, ¿no? Para contracción de los músculos intercostales internos y abdominales. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo bien? Disculpe, descansito. Pero todos los estímulos son activos. Un minuto. Ay, Fati, lo pauso, ¿no? O sea, sí, esto, ¿no?